Listos, muy bien. Me da mucho gusto saludarlos en este sábado. No sé cómo sea su clima, donde nos estén viendo. Acá en Monterrey está muy agradable, aunque estemos en casa. Espero que estén pasándola muy bien y sobre todo con salud y con muchos cuidados, como ha sido pues ya prácticamente casi 3 meses de este tema. Bienvenidos a esta cuarta sesión del programa de Enciende tu Luz, donde hoy vamos a ver un tema que me parece importante dentro de estos procesos de transformación que uno está buscando. Y me gustaría hacer una analogía muy breve, pensando en que todos los que estamos aquí, en particular, por ejemplo, ustedes que me están escuchando, imagínense que van en un globo aerostático, ¿no? Ya en este momento, después de estas 3 sesiones, pues tienen prácticamente el globo aerostático inflado, está listo para empezar a volar, sueltan las amarras y empiezan a volar todos. Es como una competencia, ¿no? Van a moverse en ese globo aerostático. Bueno, pues pasa cierto tiempo y ahí van ustedes volando en el globo aerostático, van tomando altura y pues pasa media hora, pasa una hora y de repente pues como que se dan cuenta de que están perdidos. No saben el globo aerostático hacia dónde se movió por las corrientes del aire y de repente pues se encuentran perdidos. ¿Qué hacen? Bueno, pues empiezan a soltar lastre, a bajarle un poquito la presión al combustible para que baje un poquito. Y cuando baja a cierta altura, ven a una persona que va caminando allá por el camino y le preguntan, oiga, usted que va caminando por ahí, quisiéramos ver si nos puede, por favor, ayudar. Estamos perdidos. Tenemos una reunión dentro de media hora y vamos a llegar tarde a esa reunión porque no sabemos ni por dónde andamos. Y esta persona que está abajo le dice, sí, cómo no, mire, usted está volando a 30 metros de altura y está más o menos entre 40 y 42 grados de latitud norte y como unos 58 grados en longitud oeste. Ahí es donde usted está. Y le dice, oiga, le contesta el de globo, o sea, ustedes le contestan el de abajo, oiga, pero usted es ser ingeniero, ¿verdad? Oiga, ¿y cómo supo que yo soy ingeniero? Pues porque la información que me acaba de dar es muy precisa, es correcta inclusive, pero no me sirve de nada, porque sigo perdido. Y entonces voy a llegar tarde a la junta que tengo. No me sirve esa información. No hay qué hacer con esa información que usted me está dando. Y el señor que está abajo le contesta, oiga, usted que está ahí en el globo, ha de ser como el promedio plus de todos los seres humanos que agarran un globo y empiezan a volar. Y dice, ¿y usted por qué me dice eso? Que yo soy del promedio plus de los habitantes que subimos a un globo. Sí, porque normalmente estos, como ustedes, suben a un globo, no saben a dónde van, no tienen un plan de cómo llegar a donde van a llegar, efectivamente se comprometen a hacer cosas que no van a cumplir, como en este caso llegar a tiempo, y lo más importante, van a culpar a alguien de su responsabilidad. Y eso es a veces precisamente lo que nos pasa cuando no tenemos un plan de acción, un plan o una estrategia que me conduzca a dirigir mi vida, lo que platicábamos en la sesión pasada, en ese propósito de tu vida que te va a encaminar precisamente a tus grandes logros, tu grande proyecto de vida, sin buscar culpables de por qué no logro lo que yo quiero hacer. Está en nuestro campo. Voy a iniciar la presentación y ahorita rápidamente voy a empezar con una pregunta que creo que nos puede ayudar en esta definición. Y esta pregunta tiene que ver con algo que esperaría de ustedes su respuesta. La primera pregunta es, ¿saben lo que quieren ustedes en su futuro? Una pregunta muy sencilla. Bueno, contéstenla por favor. Tienen 3 opciones. Sí sé lo que quiero hacer en el futuro. Sí sé, pero tengo dudas. Es una segunda opción. O no sé, que también es válida. Si ya contestamos eso,
veríamos nosotros en la estadística, si Anet nos ayuda, el 46% sí sabe, pero el 54% sí, pero tiene todavía dudas. Qué bueno que no hay ningún no. Porque es como estas personas que van en el globo, que no tienen la remota idea de para dónde van. Pero entonces a lo mejor valdría la pena rápidamente contestar una segunda pregunta. Y esa segunda pregunta tiene que ver, ¿ya tienen un plan? Eso que quieren hacer ustedes en el futuro, o que medianamente saben, aunque tienen dudas, ¿sí tienen un plan para lograrlo? Nada más pongan sí o no. Y vemos 59% sí tienen un plan y el 41% no tienen un plan. Esto que vamos a platicar hoy, fundamentalmente podría ser, alguien pensaría, para los que no tienen un plan, porque vamos a tratar de construir o ayudar para que tú puedas diseñar tu plan. Pero también sirve para los que sí tienen un plan, porque muchas veces tenemos un plan que no está en una estructura correcta o adecuada, porque no nos hemos hecho las preguntas que nos van a ayudar precisamente a direccionar lo que nosotros queremos hacer. Esto se parece mucho a un decir clásico donde decimos, ¿qué es lo que necesita un ser humano para trascender? Y hay una respuesta muy clásica que dice que el verdadero significado de la vida es cuando nosotros escribimos un libro, plantamos un árbol y tenemos un hijo. Entonces alguien podría decir, sí tengo un plan y esos son mis planes. Y voy a buscar esa trascendencia, voy a buscar ese significado que conecta con el capítulo que vimos la semana pasada. Escribir un libro, que es loable, plantar un árbol también y tener un hijo. Pero si nosotros realmente nos metemos a reflexionar, nos vamos a dar cuenta que lo importante no es precisamente escribir un libro. Lo importante va a ser inmortalizar una idea de ese libro. ¿Se acuerdan cuando yo les decía que al final del día ustedes se sientan en su cama, agradecen a Dios si quieren agradecer a Dios, y entonces se ponen a pensar, ¿qué hice hoy que valió la pena para escribir en ese mi libro? Si no se me viene nada a la mente, que haya hecho ese día, era como darle la vuelta a la página y no escribir nada. ¿Se acuerdan que les planteé cómo le llamarían al siguiente capítulo de su vida que iban a empezar a escribir el sábado pasado? Y hubo muchas respuestas. Todos ustedes de alguna manera escribieron una palabra, dos palabras: reinventarme, reiniciar, reprogramarme, construir un mejor futuro, lo que hubiera sido interesante, que tu corazón te lo está mandando. Cuando entonces yo hago acciones que se escriben en ese libro todos los días, entonces estoy inmortalizando una idea. Porque cuando alguien quiera platicar de mí, va a platicar de esas ideas que tú hacías conscientemente para quedar grabadas en el libro que representa a tu persona. Y ya inmortalizaste una idea. También plantar un árbol, pues no sería el hecho de poner una semilla y hacer que crezca y ya tienes un árbol. Lo relevante cuando uno piensa en plantar un árbol, en realidad lo que me está diciendo es, lo importante es cosechar el fruto de ese árbol. Yo lo puedo plantar, lo puedo cuidar, lo puedo regar y entonces lo protejo para que eventualmente la satisfacción viene cuando yo corto el fruto de ese árbol. Cuando soy consciente de lo que hice, lo fui construyendo y arropando y cuidando para después tener la fortuna y la dicha de cosechar el fruto del árbol. Y bueno, si pensáramos nosotros en tener un hijo, bueno, pues tampoco no creo que sería un reto muy, muy complicado, porque además, pues podría ser muy fácil hacerlo. Y todo el mundo creo que sabemos cómo podríamos tener un hijo y además, súper padre, ¿no? Pero lo relevante no es tener un hijo.
Lo relevante es formar a esos hijos en el amor a Dios, en el amor a la familia, en el amor a la patria. ¿Por qué? Porque cuando esos hijos crecen con esas características, amor a Dios, la familia y la patria, va a resultar que el día de mañana, cuando ellos tienen acciones que reflejan esto, ustedes, cuando sean padres de familia o si son padres de familia, van a estar cosechando el fruto de lo que sembraron en esos hijos. Y cuando eso se da, van a estar inmortalizando su nombre con eso que hicieron con sus hijos, que van a durar otra generación o otras adelante de ustedes cuando nosotros nos vayamos. Eso es tener un plan, un proyecto de vida que te va llevando de la mano precisamente para luchar por este proyecto que estamos construyendo. Cuando hablamos nosotros de planes, de visión, de concretar un proyecto de futuro, normalmente lo relacionamos con subir una montaña y todos tenemos un Everest. Bueno, pues déjenme platicarles dos ejemplos. Uno que tiene que ver con esto, el subir a nuestro propio Everest. Cuando ustedes escribieron que sí tenían un plan y una visión de lo que querían hacer, ese es tu Everest. Bueno, hace algunos años tuve la fortuna, la suerte de que un amigo de Monterrey, que trabajó junto con, en mi época, en Cemex, se llama Alejandro Villarreal, Alex Villarreal, hoy un gran empresario, motivador, nos ha apoyado mucho en CELíder en muchas ocasiones con sus pláticas. Bueno, él en una ocasión reunió a 5 más él 6 mexicanos que habían subido al Everest. Entre ellos, Demetrio Carrasco, Héctor Ponce, Carmen Peña, que ya falleció, Elsa Aguirre, Jorge Hermosillo y él. Después, Carla Huilo, que también ha colaborado con nosotros en CELíder y que también es una mexicana que subió al Everest, logró su cumbre. Bueno, me pidió que yo coordinara un diálogo entre los 6. Y entonces hicimos un diálogo para tratar de encontrar cuál era ese común denominador de estos personajes que suben al Everest, que es el punto más alto del universo. De hecho, el Everest significa eso, es la visión más cercana del cielo, ¿no? Y bueno, encuentro, después de ese diálogo con ellos, 3 características que nos pueden servir. Y yo le llamo aprendizajes de la montaña. Todos decían, ¿cuál es lo más importante? Subir a la cima, por supuesto, pero no es suficiente. Porque lo más relevante, además de subir a la cima, es bajar de ella sano y salvo. La gran mayoría de los que se han muerto en su intento de subir al Everest, se han muerto cuando vienen bajando del Everest, porque vienen cansados, porque vienen ya sin mucha fuerza, a veces ya sin el oxígeno que necesitaron para llegar hacia arriba, y entonces es muy fácil que el cuerpo no reacciona. ¿Y saben qué? Todos esos que se mueren en el Everest se quedan en la cima, se quedan en la zona de hielo y nieve del Everest. Porque nadie tiene la fuerza para poderlo cargar y bajar. Cuando nosotros luchamos por nuestro Everest, que puede ser la gran motivación importante de nuestra vida, acuérdense que lo relevante va a ser subir ese Everest, pero luego bajar sano y salvo para trascender, para derivar, para compartir, para hacer que la gente que está a tu alrededor viva contigo esos grandes logros que estás teniendo. Y que no sean logros donde son solo para mí. Son logros que yo después comparto con las demás y entonces estoy cumpliendo con esa parte. Un segundo elemento que todos ellos hablaban es, nunca vas solo. Necesitas trabajar en equipo. Aún y los que suben, y así se llama, subir en solitario al Everest, prácticamente todo el camino subieron con alguien que es su Sherpa, y que los acompañó, que llevaba las cargas, la carpa, alguna comida, algo, los fue acompañando y además era el guía, que los iba cuidando y arropando y cuidando para llegar hasta la cumbre del Everest.
En muchos de los casos son los que les toman la foto cuando están en el Everest, en la punta, y subieron en solitario. Cuando nosotros estamos buscando nuestro Everest, es mucho más fácil subir a esas cumbres cuando yo me doy cuenta que tengo un equipo que me arropa. Puede ser mi familia, puede ser mis amigos, puede ser una comunidad, puede ser una comunidad religiosa, una comunidad social, que me va acompañando en esos grandes proyectos de vida. Y un tercer elemento es, ¿qué se necesita? Dar el primer paso. Si yo no doy ese primer paso, pues me voy a quedar siempre viendo hacia la punta de mi Everest y no hago nada. Sobre todo cuando es un reto verdaderamente importante, pues hay que animarse y dar el primer paso. Y después viene el segundo, el tercero, el cuarto, y entonces se van logrando las grandes hazañas. Y para eso se necesita identificar y reconocer las fortalezas de todos los miembros del equipo con el que te estás acompañando. Porque a veces los vas a necesitar más tú a ellos que ellos de ti. Y entonces en la suma de eso logras estos grandes proyectos. Subir a tu montaña, subir a tu Everest. Pongo otro ejemplo, un ejemplo empresarial. Tuve la suerte de conocer a Jack Dorsey, que es el fundador de Twitter. Nada más, así como referencia, el primer tweet que él mandó en la historia fue el 21 de marzo del 2006, a las 4:50 p.m. Él coordinaba un proyecto donde con ese tweet lo que hacía era comunicarle a los taxistas información relevante de lo que estaba en su punto de acción, y por eso eran los, no me acuerdo cuántos son, 180 caracteres, para que fuera algo, un mensajito muy corto que les diera información relevante a los que estaban haciendo una ruta. Y de ahí nace todo este proyecto que es el Twitter. Hoy hay billones de tweets que se generan todos los días. Unos buenos, unos malos. Pregúntenle a algunos de los presidentes o esposas de los presidentes y van a ver las barrabasadas que dicen en esos tweets. Pero también hay tweets muy importantes que están transmitiendo cosas de valor en lo que está sucediendo. Pero bueno, cuando tuve la oportunidad de entrevistar a Jack Dorsey, yo le preguntaba, ¿cuál es ese común denominador, el resumen de lo que tú haces con tus ejecutivos para tener los logros que tienes en esta empresa y en otras empresas que estaba desarrollando a su alrededor? Y me dio tres elementos. El primero, me dijo, tener una idea clara de lo que quieren. Si no tenemos una idea clara de lo que quieren, pues es como el del globo aerostático. Sube y bueno, ya subí a la altura y luego no sabe si el aire es favorable o no, no sabe si ponerle o soltar lastre, porque no sabe a dónde va, no tiene una idea clara de lo que verdaderamente quiere. Y cuando él dice, tengo una idea clara de lo que quiero, yo lo que quiero es que además todo mi equipo sepa esa idea. No nada más el grupo del consejo, sino todas las actividades que sucedían en el consejo se transmitían prácticamente en vivo a todos los empleados de la empresa, para que supieran que lo que se está decidiendo es lo que toda la corporación tenía que hacer junto, esa idea clara. No esa que se va derivando de un memorándum a otro memorándum a otro memorándum, y ya cuando llega abajo es como la cadena esa de la mentirosa, ¿no? Que cuenta una verdad y luego se va transmitiendo y cuando llega al final, pues resulta que es totalmente diferente a lo que el primero que mandó algo. La única manera es que sean testigos de lo que está diciendo el primero que generó la nota, que en este caso, tener la idea clara de ese liderazgo que ustedes están ejerciendo. Un segundo elemento que él mencionaba es hacerlo personal e involucrar al equipo para que suceda. Es decir, dejar de culpar a alguien por lo que yo no pude hacer. Porque si no lo pude hacer, probablemente fue porque no supe coordinar a un equipo que me ayudaría para sacar ese reto adelante. Cuando yo lo hago personal, yo fijé la meta clara, yo fijé la punta del Everest y yo entonces di el primer paso y me comprometí para hacerlo. Nadie más. Pero cuando todo el equipo tiene esa visión,
entonces se pueden hacer cosas mucho más rápidas. Y un tercero dice, la vida es corta. Hay que hacerlo ahora. Genera esos espacios y esos permisos que es el empowerment de la gente para que se atreva a hacer cosas y luego ir haciendo correcciones cuando se va necesitando. Si yo les pregunto en qué se parecen esos tres, de los tres que nos dijeron los alpinistas, vemos que son exactamente las mismas. Uno era para subir escalar una montaña, un Everest, y el otro era para cumplir un proyecto, en este caso una empresa, y tienen exactamente las mismas variables. Tener una idea, hacerlo personal, involucrar un equipo y hacerlo. Si ustedes se ponen a pensar en este proyecto personal de su Everest, si tienen esas tres características, van por buen camino. Y cuando hablamos de eso y entendemos que esto se parece, pues a lo mejor pudiéramos brincar a una siguiente pregunta. ¿Qué necesitamos para subir a la cumbre? Y para subir a la cumbre, la recomendación son 4 cosas. Y esas 4 cosas, lo que voy a intentar ahorita, y por eso voy a necesitar que ustedes tengan listo su cuaderno, su lápiz, es ayudarles con preguntas. No hay una respuesta única. Cada quien va a tener la respuesta que ya está aquí en su cerebro. Y lo que quiero es que al escuchar la pregunta, escriban ustedes una pequeña respuesta, una nota, algo que te pueda clarificar si esa parte está bien o cubierta o no. No es para que hoy mismo salgas tú con un plan reconstruido del que ya dijiste que tenías ya una idea clara de lo que querías hacer, aun y cuando tuvieras dudas. Sino se trata que estas preguntas que hoy te voy a hacer, si no encuentras una respuesta, bueno, te sugiero, vuelve a bajar esta información del Facebook Live Celiver, donde se está grabando, y vuelve a repasar esas preguntas con respecto a ese tu proyecto de vida que acabas de decir que lo tienes o que lo tienes medianamente claro. La primera recomendación sería prepárate. Ninguno de los alpinistas que mencioné ahorita, un sábado en la mañana como hoy, agarró su mochila y dijo, oye, qué buena onda, hoy traigo ganas de subir al Everest. No subimos al Cerro de la Silla, menos al Everest. No subimos la loma más alta de la comunidad donde ustedes vengan, menos al Everest. ¿Qué implica? Prepararnos. Y ese plan de preparación implica una preparación física, salud, energía, motivación, conseguir el equipo si es una montaña con cierta complicación. ¿Con quién voy a subir? ¿Qué parte va a ser responsable con el que voy a subir y yo qué voy a hacer la otra si quiero tener un éxito? Esa preparación tengo que hacerla consciente. Algunas preguntas que me podrían ayudar para preparar, por ejemplo, sería contestarnos respecto a algunas de las 5 variables que vimos en la segunda sesión, donde decíamos, mi ser, ¿qué lo constituye? Mi persona, que puede ser mi salud física, mental, puede ser mi familia, puede ser mi desarrollo profesional, puede ser mi compromiso social y puede ser mi espiritualidad. Dependiendo del proyecto que ustedes están fijando en su vida, dependiendo de la condición que hoy juegan, si son estudiantes, si ya son profesionistas, si son padres de familia, donde ustedes identificaron en ese ejercicio que hicimos del círculo, ¿se acuerdan? No sé si se alcanza a ver. Este círculo donde planeábamos y poníamos ahí cómo nos calificábamos. Bueno, en ese mismo círculo, ahorita tendrían que estarse preguntando, ¿cuál es mi prioridad de esas que puse? Porque si mi prioridad no está dentro de mi plan de vida, pues estoy perdiendo mi tiempo. Esta pregunta te puede ayudar. ¿Qué te mueve por dentro? ¿Y qué quieres conseguir durante tu vida? Si es un balance de las
de las 5 cosas o 6 cuando agregamos un hobby, perfectamente válido. Pero ¿qué es lo que te mueve para que logres eso? ¿Cómo lo quieres conseguir en tu vida? Con esa pregunta pudiéramos pasar a otras, que quiere, como por ejemplo, ¿qué quiero ser en unos años? Porque si no le pongo yo una duración, pues simplemente voy a pensar en metas metafóricas acá que no me dicen ni cómo las voy a medir, ni cuándo las voy a lograr. Cuando yo digo qué quiero ser en unos años, pónganse una meta, empiecen a pensar desde ahorita, ¿qué quiero estar haciendo si soy estudiante, 5 años, que ya cuando me gradué de título profesional? Si soy profesionista y estoy ya pensando en casarme, pues ¿qué quiero hacer en 5 años en mi tema familiar? Preguntas, ¿dónde me gustaría vivir? ¿Qué quiero saber de nuevo que me ayuda para conseguir lo que yo estoy aspirando en mi vida? ¿Cómo quiero que sea mi vida? ¿Turbulenta, activa, o tranquila, o balanceada? No sé, ustedes van a encontrar esas palabras y lo que les esté diciendo su cerebro. Yo casi me atrevo a decir que cuando uno hace este ejercicio en cualquier momento de su vida, va a darse cuenta que no está preparado para lo que sigue en el proyecto de su vida. Porque ya logré hasta ahorita lo que tengo. Pero yo, ¿qué más quiero dentro de 5 años, dentro de 3, dentro de 10? Bueno, dependerá de las circunstancias y entonces por eso todos los días estoy haciendo una revisión de lo que hice, lo que me falta por hacer del plan que yo dije que quería hacer, o puedo hacer correcciones en mi programa. Eso es hacerme consciente de lo que yo quiero hacer. Eso me hace consciente de tener un plan para lograr mi Everest. El punto número 2, bueno, una última pregunta. ¿Qué habilidades necesito desarrollar? Cada uno de ustedes se va a encontrar qué habilidades no tiene, que todo el mundo me dice que los necesitaría o que yo veo que otras personas las tienen y las aplican muy bien en ese proyecto que se parece a lo mío, y entonces yo tengo que definir esas habilidades y desarrollarlas. No esperar a que venga alguien, alias recursos humanos en la empresa donde trabajo, a desarrollar una habilidad, porque a lo mejor va a desarrollar una habilidad de lo que yo no quiero. Yo tengo que escoger qué habilidades me van a servir en mi proyecto de vida. ¿Por qué? Porque esas me van a acompañar toda la vida. En una empresa, en la otra y en la otra. Esas me las llevo yo. No se quedan en el cajón de la oficina, del escritorio, de la oficina en la que estuve trabajando en una corporación. ¿Qué otra cosa necesitaríamos? La 2. Un plan. Necesitamos un plan para lograr eso que quiero. En otras palabras, necesito un objetivo. Cuando yo me fijo ese objetivo, la característica de ese objetivo, si ustedes lo quieren poner y escribir, es aquello que vincula el propósito de tu vida, si es que ya lo descubriste, como lo vimos en la sesión anterior, y los valores que te han acompañado. Esos valores que aprendiste de tu familia, de tu papá, de tu mamá, de tu abuelito, de tu abuelita, de tus hermanos, de tus tíos, de un maestro, de algún amigo cuando hicimos el ejercicio del role model. Cuando yo alineo ese propósito de vida con esos valores que tengo, entonces me puede ayudar claramente o más claramente a definir ese objetivo de mi vida. Y cuando yo tengo claro entonces ese objetivo, estoy enfocándome a un plan para lograrlo. Algunas preguntas que me pueden orientar a eso serían, por ejemplo, ver qué queremos que cambie y qué queremos que continúe tal y como está en este momento, en este tu aquí, tu ahora. Yo puedo, cuando hice el ejercicio ese de los 6 elementos, decir, aquí hay un área que me mortifica, que me preocupa, que me trae inquieto, que me trae preocupado. Bueno, eso es lo que yo quiero que cambie.
Y al definir aquí en la mente, quiero que cambie, bueno, ahorita veremos cómo pudiéramos entonces generar esos cambios que reorienten mi vida. Pero también voy a encontrar elementos que me van a decir, de aquí estoy muy orgulloso de lo que estoy haciendo, muy valioso porque me sirve en el proyecto de vida en el que yo estoy construyendo. Y entonces queremos que continúe tal y como está en ese momento y potenciarlo y desarrollarlo. ¿Y qué va a suceder? Que ese talento lo estoy transformando en una fortaleza porque cada día lo hago mejor. Y entonces para eso, pues es importante que priorices tus objetivos. ¿En qué objetivo estás parado ahorita? ¿Estás preocupado por el tema espiritual, por tu salud, por tu familia, por tu desarrollo profesional o por tu compromiso social? O por todos. Pero cuando uno diga por todos, tiene que haber algo que es prioritario en este momento, tu aquí, tu ahora que estás viviendo, que te va a permitir entonces definir lo que tienes que hacer. Aquí voy a hacer un pequeño ejercicio. Van a tener que ser muy ejecutivos, muy rápidos, y les voy a dar 5 minutos para hacerlo. Contra el reloj, ustedes van a agarrar su cuaderno y van a escribir algo. Y eso que van a escribir es una carta. Esto tiene que ver con algo relacionado con la programación neurolingüística. Cuando yo le digo a mi cerebro alguna orden de lo que yo quiero estar pensando, tu cerebro va a estar relacionando ideas y cosas que ya tienes grabadas acá, que tratan de estar buscando respuesta a eso que tú estás verbalmente metiendo en tu cabeza. ¿Por qué? Porque no nada más lo dices verbalmente cuando se lo platicas a alguien. Además lo escribes, lo estás leyendo cuando lo estás escribiendo y todo eso se va grabando mucho más sólido en tu mente. Entonces, en este ejercicio que ustedes van a hacer, aproximadamente 4 o 5 minutos, que les vamos a poner una musiquita, nomás no se me pierdan y se vayan a echar un taco porque entonces no hacen la tarea. Y esa carta, la tirada es, se posiciona en 5 o 10 años de hoy. Hoy estamos en 2020 y van a decir 2025, 2030, el que ustedes quieran, lo que se oriente más a la priorización del párrafo anterior. Y pónganse en esa fecha, habiendo logrado el proyecto de vida y de sueño que al principio dijeron que sí tenían. Porque todos dijeron que tenían un proyecto o tenían un proyecto aunque tuvieran con algunas dudas. Ninguno de ustedes dijo, no tengo proyecto en mi vida. Entonces, todos pónganse en ese su proyecto y digan, dentro de 5 años, si yo logré eso que estaba en mi proyecto de vida, en mi plan, posiciónense como si estuvieran ahí y díganlo en primera voz, diciendo, soy ingeniero industrial, desarrollé un proyecto, ya tengo mi propia empresa, ya me casé, todavía no tengo familia, estoy desarrollando ese proyecto porque ese proyecto me va a lograr permitir crecer y luego llevarlo a no sé cuántos lados. Todo eso como si ya hubiera sucedido. Con algunos logros relevantes, aderécenlo, pónganlo así. 5 minutos. En 5 minutos regreso con ustedes para derivar los 2 últimos puntos y despedirnos. Adelante, 5 minutos, ponle música, Anet.
2 minutos. Un minuto. Listos. Regresamos. La idea, como les decía yo, de esta carta probablemente no estará pulida, ni mucho menos, pero es un buen arranque. Es un buen ejercicio que vale la pena, a lo mejor que le dediquen otro espacio de tiempo ya personal, ustedes este fin de semana, porque en realidad es con las preguntas que hemos hecho y algunas que nos faltan ahorita por hacer, ir verdaderamente puntualizando y poniéndole un poquito de más foco y atención a lo que verdaderamente queremos lograr, que en este caso es nuestra cumbre, subir a nuestra cumbre. Y esto te ayuda en esta programación, que es básicamente lo que probablemente en su casa han oído muchas veces, de cuando viene enero y decimos, hacemos nuestros propósitos de año nuevo. Bueno, pues no tenemos que esperar a año nuevo para estar haciendo nuestros propósitos. Cada vez que yo tenga que tomar decisiones importantes, puedo hacer con este tipo de ejercicios, regresar a esa carta que escribí y decir, esto que voy a hacer ahorita, ¿va alineado con esto que verdaderamente me gustaría? Si la respuesta es no, pues puedes corregir. Si la respuesta es sí, pues le vas a echar más ganas. Eso te ayuda precisamente a estar
permanentemente pendiente de lo que tú estás comprometido a hacer. Un tercer elemento que necesitaremos para subir a la cumbre sería preparar una ruta. Los que subieron al Everest no nada más dijeron, oye, yo quiero ir al Everest. No nada más se prepararon para ir al Everest y consiguieron recursos, porque normalmente se van 4 o 5 meses a vivir ahí, porque luego tienen que ir preparándose en la subida, en los diferentes campamentos, conseguir con qué equipo van a subir, etcétera. Y tienen un objetivo también muy claro. No, también además escogen una ruta. No me acuerdo cuántas, pero debe haber 12 rutas para subir a la punta del Everest por diferentes lados, cada una con su complejidad. Bueno, yo tengo que preparar mi ruta. Es decir, ¿cuál es la estrategia que me va a llevar a mí a cumplir mi objetivo? En este caso, cumplir con mi Everest. Y algunas de las preguntas que te podrían ayudar, por ejemplo, sería, ¿cómo vas a vivir esta visión que acabas de escribir? Una pregunta que me parece fundamental es, ¿qué vas a hacer hoy? Hoy me refiero en este momento, cuando terminemos, ¿qué acción pude yo haber puesto que puede ayudarme a condicionar que esto que escribí verdaderamente sea un inicio? Que puede ser platicárselo a la persona que más confianza le tengas. Puede ser tu papá, tu mamá, tu esposo, tu esposa, si son tus hijos, a tus hijos. En fin, eso, ¿por qué? Porque cuando yo voy y le platico este proyecto que estoy escribiendo, donde me visualizo dentro de 5 años y lo estoy haciendo además conscientemente, ¿qué va a suceder? Me va a comprometer. Porque cuando yo quiera hacerme para atrás de ese camino, porque simplemente me pareció que es que está bien difícil, cada vez que ves a esa persona a la que le confiaste, nada más con la vista, te vas a sentir mal. ¿Podrás tener una justificación para haber cambiado? Sí, pero si no hay ninguna justificación, no te va a quedar otra más que decir, no, pues porque me pareció difícil, no, pues porque ya me rajé, no, porque cambié de opinión. Tiene que haber un fundamento mucho más profundo para que lo puedas volver a repetir. Esa, por ejemplo, sería una de esas acciones que puedes hacer este fin de semana con estas reflexiones que te haya dejado, que esta movida de tapete, lo que está pasando en este episodio, lo puedas hacer y verbalizar con alguien más para ir fortaleciendo aquí en tu cabeza esas estrategias. Más preguntas. ¿Qué alternativas has considerado? Cuando yo llego a un punto de estrategias, es como ir caminando y de repente llego a un punto donde digo, tengo la alternativa de ir por aquí, tengo que ir por el camino del centro, tengo que ir por el camino del lado izquierdo, o puedo llegar a decir, es más, no hay camino para lo que yo quiero hacer. ¿Qué hace un líder cuando no encuentra camino? Hace el camino. Empieza a trabajar, agarra su machete y empieza a hacer el camino porque dice, por aquí es lo que me va a llevar a esa felicidad o ese cumplimiento de mi meta, de mi objetivo, de lo que yo estoy haciendo. Pero te tienes que preguntar qué alternativas estás considerando. No es simplemente la primera que surja. Identificar cuáles alternativas se acomodan ahorita a lo que tú estás viviendo. Y cuando contesto esto, entonces una pregunta importante sería, ¿qué información te falta obtener de cada una de esas opciones? No porque yo ya encontré una estrategia, ¡pum!, me aviento como el borras. Primero, investigo más información respecto a esa estrategia. Le pregunto a alguien que ya había dado unos pasos en ese camino. Si es que es, por ejemplo, una carrera, escoger una carrera profesional, pues pregunto cómo se alinea con circunstancias del entorno, de la competencia, de lo que ustedes quieran. Leo, consigo un libro, en fin, me documento. Una vez que ya tomé esa documentación, yo ya puedo decir, entonces doy este paso de esa estrategia de las 3 que se me presentaron. Y vas a tener mucho más claridad la ruta que vas a estar siguiendo. No quiere decir,
y déjenme enfatizarlo, que pueda hacer que en el camino me dé cuenta que me equivoqué. Así sucede a veces en la vida. Cuando yo me doy cuenta que me equivoqué es cuando de repente voy en el camino y visualizo mi proyecto de largo plazo, que puede ser esa carta que acabas de escribir, y contestas, este camino, esta ruta no me va a llevar a eso que quiero. ¿Qué hago? Cambias de ruta. ¿Puedes variar o a lo mejor tu objetivo un poco? Claro que puedes. Para eso sirven estos planes. Y un cuarto elemento que vamos a necesitar para la ruta sería hacerlo. Es decir, definir qué acciones verdaderamente me posicionan en el camino. Porque cuando yo empiezo a tomar esas decisiones, yo me doy cuenta que ya inicié mi camino y puedo ir decidiendo y corrigiendo. Algunas preguntas que te ayudan serían, ¿qué tipo de cosas harás diariamente, semanalmente, mensualmente para poder cumplir esa visión que acabas de escribir? Si las pones, te vas a dar cuenta de que lo único que hace es ayudarte en el camino. ¿Por qué? Porque si la revisas a la semana, lo que dijiste que ibas a hacer diariamente, y te das cuenta que no has hecho nada, pues entonces empiezas a descubrir o que no era relevante la estrategia que estabas siguiendo, o tu visión de largo plazo, y bueno, voy construyendo otra. O si no, continúa perdido en tu globo, que te lleve el globo por donde vaya el aire, no a donde tú quieres que lleve ese globo aerostático que estás volando. Eso es tener metas específicas, acciones que son específicas, medibles, alcanzables, que son realistas y tienen un tiempo de consecución. Eso es lo que son las acciones que tú vas a poner en tu cuaderno. ¿Qué quiero que en este día suceda? Y hago las acciones relevantes del día antes de hacer lo que no es relevante. En vez de gastar mi tiempo contestando chats y chistes y memes y riéndome a carcajadas de lo que está pasando ahí, dejando lo más importante cuando estoy cansado, pues no me va a ayudar mucho. Otra referencia sería, será importante que revises tu plan de vida otra vez, semanalmente, mensualmente y trimestralmente, y vayas haciendo correcciones sobre el camino. Esto te va a ayudar que tu plan de acción, ese que estás construyendo, ese que construiste, o ese que vas a pulir si es la carta que empezaste a hacer hoy, poniéndote esas metas específicas. Yo dije 5 años y 10 años, pero ustedes a lo mejor podrían decir, es que en este momento de mi vida estoy viviendo algo que me trae muy mortificado, que tengo que resolver lo mejor posible ahora. Lo más pronto posible, porque traigo acá la carga que no me deja caminar. Bueno, pues entonces ponte un plan de 1 año, 8 meses, 6 meses. ¿Qué vas a hacer diario, semanal, mensual, trimestral para cumplir ese tu proyecto con esas acciones específicas? El ser humano está llamado a la superación permanente, a no conformar con lo que tiene o ha logrado. Siempre, claro, puedes saber más, ser más, tener más y hacer más por los demás. Se trata que tengamos esa aspiración. Cuando yo tengo esa aspiración, el mundo se me va a hacer hasta pequeño para estar moviéndome en todas las áreas de mi vida profesional, de mi vida personal, de mi vida espiritual, de mi vida social y de mi vida familiar. Pero ya lo vas a tener claro en tu mente. Como referencia, la cumbre más alta del mundo alcanza 8,842 metros sobre el nivel del mar. Pero el punto más profundo del océano está a 11,000 metros. Nosotros decidimos si queremos hundirnos en la depresión y en las broncas de un mundo que tiene 11,000 metros de profundidad o aspirar a subir a la montaña más alta, que son 8,842, que es la cumbre del universo. Ustedes, nosotros, todos los días estamos decidiendo
¿qué caminito vamos a estar haciendo? ¿Somos protagonistas o somos víctimas? Yo espero que escojan ser protagonistas. Como reflexión, ¿qué les diría? ¿Estás listo para enfrentar la cumbre de tu vida? Esa cumbre de tu vida está representada por la transformación y superación personal que tú estás decidiendo. El hecho de que tengamos 45, 50 gentes que durante los 4 episodios han estado presentes, pues me da a mí esa información de que es gente que dice, esto me puede estar ayudando en mi programa de transformación y superación personal, que es lo que yo estoy convencido y que quiero hacer. ¿Para qué? Para llegar al lugar de tus sueños, lo cual implica sacrificar apegos, sin miedos, desenterrar de tu ser la parte de la esencia que te constituye, tus anhelos, tu fuego, y huir de la apatía que implica ir desempolvando el tiempo. Eso es lo que tenemos que hacer. Y para eso, una última recomendación. Y esa se llama Focus. Es el acróstico de 5 recomendaciones. La F es focalízate, prioriza, no hagas tantas cosas, no te comprometas con un sinnúmero de actividades a hacer. Ponle foco y atención a lo que para ti es más relevante en este momento, lo que mejores resultados te va a traer en tu vida en este momento. Y cada vez que vayas cambiando, vas focalizando en lo que en ese espacio de tu vida tiene relevancia para ti. La O viene del inglés de Organizational Alignment, que quiere decir el reorganizarte. Tiene que ver con armar un propósito, alinearlo con el propósito de tu vida. Esto que vas a hacer de plan. Cuando yo lo alineo al propósito de mi vida y valores, como ya les mencioné ahorita, va a ser mucho más fácil que yo avance y además avance con algo que me da mucha satisfacción porque además contribuye en mi entorno. La C viene de consistencia. Esa consistencia tiene que ver con generar hábitos, tiene que ver con generar rutinas que me hagan ser mejor persona. No nada más cambiar por cambiar, sino cambiar en este día y el día siguiente volver a replicar y replicar y replicar hasta que eso sea un hábito personal que me está llevando a la trascendencia. La U viene de unload, de descargar aquello que te estorba en tu camino. Es libérate de todo eso que te estorba. Que pueden ser miedos, que pueden ser corajes, que pueden ser envidias, que pueden ser perdón que necesitas pedir o estar esperando un perdón que a lo mejor nunca te va a llevar y nomás te está trayendo cargas que no te permiten caminar con la velocidad que tú tienes para moverte hacia tu meta. Y por último, la S, que es de stay the course. Mantén el camino. Nada es fácil. Algunos vamos a batallar más en unas cosas que en otras. Pero si yo soy consciente y soy persistente de ese mi proyecto de vida, me va a llevar poco a poquito a lograr lo que estoy buscando en mi proyecto de trascendencia. Preguntas que te pueden ayudar en esta indagación reflexiva. Si tienes respuesta, pueden hacer una palabra o una frase, escríbanla. Y si no, recuerden estas preguntas que en esta semana puedan ser muy importantes en esto que van a estar ustedes trabajando, definiendo su plan de acción, su plan para lograr el proyecto de su vida. Primera pregunta, ¿qué acciones y decisiones tienes que tomar ahora? En este momento, en este fin de semana, ¿qué acciones y decisiones podría tomar que me ayuden? Alguno va a decir, acciones que me ayuden a liberarme de una bronca pidiéndole perdón a mi papá, a mi mamá, pues pídeselo.
Algunos van a decir, eso no es mi problema es tomar decisiones y ponerme a leer algún libro que me motive para dar esos pasos que no he querido dar, aunque siempre he querido iniciar un proceso de transformación. Bueno, ahí te estoy dando acciones. Cada quien defina esas acciones y decisiones que tiene que tomar este fin de semana para estar en línea con lo que ustedes están fijando. ¿Qué estás dispuesto a sacrificar? ¿Va a implicar un sacrificio? Sin duda. ¿Qué estás dispuesto a dejar a un lado a cambio de otras cosas que te van a ayudar en tu proceso de alineación? ¿Qué harías diferente a lo que haces hoy? ¿Qué asuntos tienes pendientes? Todo el mundo tenemos algún asunto pendientillo ahí que lo traigo atorado y que me estorba. Bueno, pues vamos arreglándolos. Y una última, ¿identificaste tus miedos cuando hiciste este reto de visualizar tu Everest? Si los identificaste, vas por buen camino. Piérdele el miedo. El miedo es parte de la decisión del ser humano, pero enfrentar esos miedos, ir avanzando, es una responsabilidad de cada uno de nosotros. Espero que esta sesión haya alimentado pues esa necesidad de ponernos un plan a cubrir y que vaya en línea con los propósitos que definí. En la próxima sesión, próximo sábado, tendremos oportunidad de platicar sobre la necesidad de tener actitudes positivas que me ayuden a enfrentar precisamente todas estas dificultades que van a estar presentes en el camino de búsqueda de nuestro Everest. Muchas gracias.